Cuando supe que mi madre había utilizado todo el dinero que habíamos ahorrado durante años para pagar la universidad de su hijastro, sentí como si me hubieran arrancado el corazón aún latiendo y lo hubieran tirado a la basura. Y lo peor, no fue eso, fue la forma en que actuó después. Como si nada hubiera pasado. Como si yo simplemente tuviera que tragarme todo y seguir adelante, perdonando como si fuera solo un error tonto. Un error humano común, pero no lo era, porque lo que hizo no fue un error, fue una elección, y las elecciones tienen peso, consecuencias, cicatrices, y esa quedó marcada en mí como una quemadura, porque toda mi vida creí que los dos éramos un equipo, solo ella y yo contra el mundo, desde que mi padre nos abandonó y desapareció, sin mirar atrás. Éramos solo, nosotros dos, enfrentándonos a la vida con valentía y austeridad, sin lujos, sin privilegios, solo con promesas y un plan. Y ese plan tenía un nombre. Mi futuro, mis estudios, mi oportunidad de salir de los suburbios, de no repetir su historia, de no perderme en un mar de facturas y trabajos mediocres. Y cada vez que le pedía algo que se salía del presupuesto, como un juguete nuevo, unas zapatillas de marca o una excursión escolar, ella me decía con esa sonrisa triste y firme: «Mi amor, es para la universidad, ¿recuerdas?». Y yo recordaba y aceptaba, con el corazón encogido pero lleno de esperanza, porque creía en ella, creía que todo aquello tenía un propósito mayor, que algún día ella estaría allí en mi graduación, llorando de orgullo, viéndome con un diploma en las manos, con un futuro construido con sacrificios. Pero todo se derrumbó cuando apareció Cayo, el hijo de su novio, un tipo grosero y egoísta que entró en nuestra casa como si fuera el dueño, con ese aire de quien cree que el mundo le debe algo. Y Cayo, ese hijastro que nunca me vio como un hermano, que me trataba como si fuera un obstáculo en la sala, se convirtió en el centro de atención de mi madre, y al principio incluso intenté entenderlo. Intenté aceptarlo, pero él lo hacía todo imposible. Era agresivo, burlón, vago, y aún así, era él quien recibía las palabras dulces, las miradas preocupadas, las oportunidades infinitas, mientras que yo, que nunca di problemas, que estudiaba, ayudaba en casa, cuidaba de mis cosas, era dejado de lado como si mi presencia fuera un recordatorio incómodo de lo que ella ya no quería enfrentar. Y el tiempo pasó, y lo que era importante para mí se convirtió en un tabú, un silencio incómodo, hasta que un día, ya con 18 años, recibí la carta de aceptación de la universidad. Mi nombre estampado en el encabezado, Ingeniería Civil. Mi sueño, nuestra promesa. Pero al llevarle la carta, vi la vergüenza en su rostro, la vacilación en sus ojos, y entonces me dijo que el dinero estaba comprometido, que Cayo había sido aceptado en una privada y que había usado parte del fondo para ayudarlo. Solo un poco, dijo, solo hasta que se estabilice, como si eso fuera razonable, como si dividir algo que se construyó a base de mis renuncias fuera justo. Y en ese momento no grité, solo sentí un vacío que no cabía en mi pecho, un silencio tan pesado que casi me ahogaba. Y me fui a mi habitación con la carta todavía en las manos. No dormí esa noche. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, tratando de entender cómo había sucedido todo aquello. Y al día siguiente fui directamente a su ordenador, accedí al sistema bancario, y allí estaba la confirmación. No solo una parte, sino que casi todo había sido transferido a la matrícula de Cayo. Y cuando le pregunté, bajó la cabeza. Lloró. Me pidió que lo entendiera. Dijo que Cayo lo necesitaba, que no tenía a nadie más, que su padre estaba desempleado, que si ella no lo ayudaba, él se daría por vencido en la vida. Y todo esto con una expresión de culpa y al mismo tiempo de exigencia, como si me pidiera que fuera comprensivo, como si fuera mi deber entender. Y entonces me di cuenta de que para ella, yo era el fuerte, el resistente, el hijo que aguantaría cualquier cosa,
hasta que fuera descartado, y le dije todo. Le pregunté cuándo había decidido que él valía más que yo. Le pregunté si realmente le parecía justo quitarme algo mío para dárselo a él, y ella no supo qué responder. Solo dijo que estaba desesperada, que no había pensado bien. Pero yo sabía que sí lo había pensado, y lo había pensado fríamente, porque aquello no fue un impulso, fue una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias, y la mía fue irme de casa. Me fui con una mochila a la espalda, lleno de rabia y dolor. Me fui a casa de mi amigo Renato, que me acogió sin preguntas, y allí empecé una nueva vida. Una vida sin apoyo, pero también sin traiciones. Trabajé donde pude, hice pinichito en una panadería, vendí dulces en la calle, di clases particulares de matemáticas, ahorré cada centavo, y logré matricularme en una universidad pública, menos glamurosa, más difícil, pero mía. Lo conseguí todo solo. Mientras Cayo, el prodigio inventado, dejaba la universidad después de 3 meses, diciendo que no era lo que quería, que había descubierto una nueva pasión, que iba a hacer un curso de gastronomía en otra ciudad, y mi madre, en lugar de rebelarse, lo aceptó, lo apoyó, le dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo, y eso fue la gota que colmó el vaso, porque ella nunca me dio ese derecho. Yo nunca pude equivocarme, vacilar, retroceder. Tenía que ser perfecto, mientras él coleccionaba excusas. Y aún así, era visto como un pobre que necesitaba otra oportunidad. Y cuando me enteré, no lloré, no grité, me reí de nervioso, de incredulidad, de agotamiento. Y entonces empecé a reconstruirme. Hice prácticas, estudié hasta altas horas de la madrugada, comí comida fría en el fondo de la biblioteca, me perdí fiestas, perdí amigos, pero llegué hasta el final. Me gradué, y el día de mi graduación no había nadie de mi familia, solo Renato, que aplaudió de pie. Y en ese momento comprendí que la sangre no define el amor, y que a veces hay que enterrar vivos los lazos que nos envenenan. Mi madre intentó reanudar la relación, me envió cartas, mensajes, me buscó, intentó justificarse, dijo que se arrepentía, que no sabía lo que estaba haciendo, que había actuado por impulso, pero yo no le respondí, no porque la odiara, sino porque entendí que ciertas cosas no vuelven, ciertas palabras no se deshacen, y cierta confianza, una vez rota, se convierte en pedazos que no se pueden pegar. Pasaron los años. Escuché que Cayo abandonó todo de nuevo, que se convirtió en conductor de aplicación, que ahora vive con su padre, que mi madre está enferma, que pregunta por mí, pero yo sigo mi camino, no por venganza, sino por cordura, porque a veces el verdadero perdón es continuar sin cargar a nadie a cuestas, porque he aprendido que no tengo que demostrar nada a nadie, porque quien tiene que ver ya ha tenido su oportunidad, y quien me quiere de verdad está a mi lado, como Renato, como los compañeros de la facultad que se han convertido en hermanos, como los clientes a los que atiendo hoy como ingeniero, porque sí, me he convertido en el profesional que soñaba, y lo he hecho con las migajas, con los restos que quedaron después de que mi madre rompiera nuestro plan en nombre de alguien que nunca nos correspondió. Y aún así, no guardo rencor, solo guardo el recuerdo, como una advertencia, como una cicatriz que me recuerda de dónde vengo y todo lo que he soportado para estar aquí. Y si algún día tengo hijos, les contaré esta historia, no para que juzguen a su abuela, sino para que sepan que incluso de los mayores dolores se construye un suelo firme. Porque si yo pude levantarme con el peso de la decepción sobre los hombros, cualquiera puede, y por eso escribo esto ahora, no por rabia, sino por liberación, porque mi madre no me quitó el futuro, solo me hizo construir otro, a mi manera, con mi fuerza. Sin ella,